contentos en esta mañana? Amén. Hoy traigo una palabra, amén, que yo creo que va a ser de bendición para todos. Amén. Entonces, es una palabra también confrontativa. Amén. Me estoy metiendo aquí en pantanales, pero bueno, que sea el Espíritu Santo me sea ayudando, amén, para que la palabra pueda hallar cabida en cada uno de ustedes. Amén. Y si no tiene cabida por cualquier impedimento, ahí queda cancelado. ¿Sí? Amén. Bueno, pues entonces yo quiero continuar con lo que nos estuvo predicando la pastora el día viernes. Amén. ¿Cuántos estuvieron aquí el día viernes? Que me levanten la mano, por favor, los que estuvieron el día viernes. Amén. La pastora el día viernes nos estuvo hablando de una revelación tremenda. Amén. A mí me dejó muy impactado y nos estuvo hablando de la llave de David. ¿Recuerdan? Nos fuimos a Apocalipsis 3:7, si me lo puede poner. Voy a hacer un breve resumen para aquellos que no han estado. Amén. Apocalipsis 3:7, ¿lo tenemos? Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sí? Entonces en Apocalipsis 3:7, la pastora nos estaba comentando que esto se está refiriendo a qué iglesia. ¿A la de Efeso? ¿A cuál? A la de Filadelfia, ¿sí? Lo puede ver ahí en el título. Le pongo un poco en el contexto. Juan está en una cárcel y tiene una visión de parte de Dios. Entonces, en esa visión que tiene de parte de Dios, amén, Dios, ¿no?, le dice, tienes que escribir, Juan, a cada iglesia, porque en esa parte habían 7 iglesias, amén, tienes que escribirle a cada uno una palabra que yo te voy a decir y se lo tienes que trasladar al ángel. Pero entendemos que el ángel, según lo que hemos entendido, ¿qué es el ángel de esa iglesia? El pastor de esa iglesia, amén. Entonces cuando dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, le estaba diciendo a Juan, escribe al pastor de esa iglesia lo que yo te voy a decir. La falta que tiene, o lo que hay que mejorar, o lo que yo realmente estoy aprobando y lo que yo estoy desaprobando, amén. Pero cuando nosotros leemos en Apocalipsis 2 y 3, cada mensaje que escribe a cada una de las iglesias, no lo escribe en el mismo formato. Amén. Y esto lo podemos ver, póngame Apocalipsis 2 para ver. Me voy a poner de pie. Dice así, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Pero vayamos a la siguiente iglesia, o sea, bájelo hasta el siguiente título. Ahí está, Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Dice también el que tiene el candelero? No. Dice el primero y el que estuvo muerto y vivió. Entonces aquí vemos de que a cada iglesia Dios, Cristo, les viene en un distinto formato. ¿Amén? Yo una vez comenté predicando de que cuando nosotros vayamos a Dios, Dios bajará en un distinto formato, depende de lo que nosotros necesitemos. Si yo voy para limpiarme delante de Dios en mi intimidad, Él bajará como un padre. Pero si yo voy a clamarle justicia, Él vendrá como guerrero. ¿Me explico? Entonces depende de nuestra disposición ante la presencia de Dios, Él bajará en un formato u otro, o nos dará una visitación distinta. Entonces a cada iglesia Dios le tiene que dar el mensaje en un formato distinto. Amén. Entonces, en el formato en el que le habla a la iglesia de Filadelfia, ¿me siguen? Sí. Vayamos nuevamente al 3.7. Al 3.7, por favor, estamos en el 2. 3.7, ¿sí? De Apocalipsis 3.7, no se preocupe. Amén. Cuando Dios le escribe a la iglesia de Filadelfia, le escribe en un formato que nos llamó mucho la atención a todos, ¿sí? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el verdadero y el que tiene algo. ¿Qué tiene? La llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y todos abren, dice. Y cierra y ninguno abre. Entonces Dios baja para Filadelfia y le dice, yo voy a venir en un formato de un santo, amén. Dice, un verdadero, pero que tiene en su poder el ¿qué? La llave de David, ¿sí? Entonces, luego más adelante la pastora nos estuvo contando de que esta llave dentro de Apocalipsis 3, cuando usted lee todo el pasaje de Filadelfia, le otorga esta llave. Vamos, bien.
Dice aquí, en el 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y eso qué poder es? El de la llave El de la llave de David. Porque dice de que la llave de David, cuando abre, ninguno cierra. Entonces dice, yo te he puesto una puerta el cual nadie puede ¿qué? Cerrar. Entonces, ¿qué hizo con la iglesia de Filadelfia? ¿Le entregó la qué? La llave. Dando a entender de que esa llave la podemos obtener ¿quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia. ¿Sí? Entonces, esta llave es muy importante. Porque cuando nosotros tenemos la llave de David, dice que vamos a tener un poder que cuando se abra ninguno va a poder cerrar. y cuando yo cierre ninguno va a poder abrir. ¿Sí? Esto ya nos lo explicó la pastora. Ahora, ¿qué hay que abrir y qué hay que cerrar? Aleluya. Amén. La mente. La mente es una de ellas. Es una. Porque podemos abrir y cerrar muchas cosas. O sea, cuando yo tengo la llave de David, toda mente que yo abra, ninguno la va a poder cerrar. A la revelación. Pero yo también puedo cerrar las mentes a todo pecado, todo mal pensamiento. Y ninguno la puede abrir. Ese es el poder de la llave. Bueno, podemos hablar de lo que abre y lo que cierra, pero tenemos que tener esta llave. Porque esta llave nos da a entender ahí que Dios se la da a qué iglesia, ¿a la de Esmirna? No. ¿O a la de cuál? A la de Filadelfia. Ahora bien, cuando nosotros leemos, amén, cada iglesia, amén, y se lo dejo de tarea, por favor léalo. El domingo siguiente le voy a estar preguntando. Nah, pero, que cuando usted lee cada iglesia, Dios le pone un pero a cada. ¿Sí? Esto lo explicaba la pastora. A Efesios le dice, sí, tú tienes esto bueno, tienes lo otro, pero has dejado tu primer amor. Entonces a otro le dice, uy, qué bueno eres muy servicial, siempre estás ayudando a los pobres, pero tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Luego a otro le dice, wow, tú eres fuerte, no sé qué, valiente, has discernido a los que son de los que no son, pero toleras a Jezabel, a Nicolás, ¿no? Que era una influencia dentro de una iglesia muy mala. Entonces, a cada iglesia le pone un qué? Un pero, ¿sí? Pero a la iglesia de Filadelfia, cuando usted lee, no le pone ningún pero. Y entonces determinamos de que cuando usted lee en Apocalipsis, las 7 iglesias son del último tiempo los 7 tipos de iglesia que van a haber. No quiere decir que simplemente sean 7 iglesias, sino que son características que pueden tener las iglesias. ¿Me explico? O sea, hay iglesias, yo que sé, en la China, que si usted la visita, puede que tenga una característica muy parecida a la de Efesios. Que sea servicial, que haya discernido de los que son, de los que no son, pero que han dejado su primer amor. Nos vamos, yo que sé, tampoco quiero tocar ningún país latinoamericano si no se me lanza, ¿eh? Nos vamos, yo que sé, a Alemania, a Francia, Alemania, o lo que sea, y entramos a una iglesia y vemos que tiene una característica parecida a la de la Odisea, que en el trono donde estuvo Cristo está sentado Satanás. Entonces, uno dice, entonces esta es la iglesia de la Odisea, no, pero tiene esa característica. Ahora bien, nosotros tenemos que aspirar a ser una característica como la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué, Cristian? Porque Dios no le pone ningún pero. O sea, usted imagínese, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros lo podamos entender, porque cuando nosotros subamos ahí a la presencia de Dios, que no necesariamente tiene por qué ser cuando Él nos venga a recoger. Tenemos nosotros que estar preparados diariamente por si a Él le place llamarnos a su presencia. Hoy estamos aquí, mañana yo, si Dios le place, no me puedo levantar. O sea, ya ahí quedé. ¿Y cómo estoy yo para la presencia de Dios? Amén. O sea, muchos dicen, no, cuando venga Cristo ya me arreglo, cuando falte un año ya me... ¿Y si Dios le place llevarle a su presencia en mí? ¿Cómo está usted? Entonces, el palo es llegar a la presencia de Dios y que Dios le diga, no, sí, todo bien, pero a mí se me caería la cara de vergüenza si Dios me pone un pero. ¿O no? Entonces tenemos que aspirar a ser como quién, como los de qué, los de Filadelfia, que no era solo uno, sino que eran ¿cuántos? Porque una congregación era uno solo. ¿Cuántos eran? Varios, no sabemos el número, pero si era una congregación eran varios, pero sí que eran pocos, porque lo dice la palabra. Entonces, pero sí que eran un número, no era uno solo, pero tenemos que aspirar a hacerlo. Amén.
Entonces tenemos que tener esta llave, porque cuando nosotros tenemos esta llave nos está dando una garantía de que al menos parte de esta iglesia somos. Tenemos que tener esta llave, ¿amén? ¿Cuántos la quieren tener esta mañana? ¿Amén? ¿Cuántos la quieren alcanzar esta llave? ¿Amén? Entonces, esta llave tiene un poder impresionante, como ya he dicho, de que cuando nosotros abrimos nadie va a cerrar. Mire, dice la palabra, hay muchas cosas que hay que abrir, como por ejemplo dice que la ventana de los cielos tiene que ser abierta, los cielos también tienen que ser abiertos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta llave para poder abrir cosas y que no se cierren. Porque ¿cuántos quieren que sea abierta una ventana de bendición y que nadie la pueda cerrar? Y cerrar toda deuda, cerrar todo problema, cerrar todo. Eso es muy importante que nosotros lo podamos tener. Por eso es tan importante esta llave, ¿amén? Esta llave la impartió Cristo a la iglesia de Filadelfia, ¿amén? Porque cuando dice de que, póngame el 7 nuevamente, por favor. Ahí. Cuando dice de que esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, ¿a quién se está refiriendo aquí? A Cristo. ¿Sí? ¿Se refiere a? Pero luego vemos de que Dios se lo da a la iglesia de Filadelfia, porque dice, yo he puesto una puerta abierta que nadie va a poder cerrar. ¿Sí? Entonces, esta llave cuando nosotros estudiamos la palabra, nos la encontramos en el Antiguo Testamento también. Estoy haciendo un repaso de todo lo que la pastora nos ha contado el día viernes, ¿sí? En Isaías 22:20, vamos, para que usted pueda entender. Dice así, miren, le voy a poner un poco en contexto, ¿sí? Aquí en Isaías 22:20 estamos viendo la sucesión de un rey a otro. ¿Me explico? Aquí hay un rey que era malo, es quitado y Dios tiene que poner a otro, ¿sí? Que en este caso se llamaba Eliaquim. Entonces dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, ¿sí? Ya simplemente con que ponga que era hijo de, es una característica importante, ¿amén? Y dice, y lo vestiré de tus y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu poder, tu potestad, ¿sí? Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. Ahora bien, esta es la misma llave que nos menciona en Apocalipsis, que decía, esto dice el santo, el verdadero, refiriéndose a Cristo, que tiene una llave. Y no dice, tiene la llave de Dios o tiene la llave de Ruth, no, sino que tiene la llave de ¿quién? De David. De David. Entonces, aquí vemos, porque con esto lo que queremos demostrar es que esta llave puede obtenerla un humano, no hace falta tener una aureola para obtener esta llave, sino de que esta llave fue traspasada ¿a quién? A Eliaquim, ¿sí? Entonces dice de que a Eliaquim le dice, yo te voy a dar la llave, la que tenía David. Y entonces tú vas a poder abrir, nadie va a poder cerrar, y todo lo que tú cierras nadie va a poder abrir, ¿sí? Entonces esta llave la obtuvo Eliaquim. Entonces, ¿cuál es la llave de David? Amén, porque tenemos que entender qué es la llave de David, o sea, ¿cuál es ese poder o cómo puedo obtener yo esta llave? Primeramente dice que Eliaquim era hijo de, ¿sí? Hijo de alguien. Pero cuando usted lee, cuando Dios le está posicionando, dice, yo te voy a vestir, te voy a atar te voy a ceñir de su talabarte, del antiguo, te voy a poner poder en las manos. Y eso es netamente impartición. ¿Amén? Y cuando nosotros vemos en Isaías 11, no hace falta que lo ponga, porque usted ya lo conoce, lógicamente, Isaías 11. Cuando vemos en Isaías 11, ¿amén? Habla de una impartición y habla de un tronco, de una rama y de un vástago. Y eso dice de que cuando, póngalo, porque veo cada parte. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Entonces dice que ahí ya en el 2 comienza a decir, entonces ahí ya va a poder reposar los 7 espíritus de Dios. Amén. Entonces muchas veces decimos, Dios mío, lléname de tu espíritu, no sé qué. Pero la condición está en el verso 1, de que tiene que retoñar de algo más grande, de un tronco. Y esto, cuando habla de una impartición, porque esto es impartido, los espíritus, los 7 espíritus, amén, de Dios para que reposen los troncos, es impartido a través de un tronco. Y esto nos lo podemos encontrar, y yo podía predicar bastante de la importancia de estar sujeto a algo mayor, como por ejemplo en la vid verdadera,
que una uva sola, dice de que si se aparta de todo el racimo se seca. Aquí también dice de que para que repose sobre mí, yo tengo que estar pegado a un tronco. Entonces, todo eso habla de una cobertura y habla de que nosotros tenemos que estar sujetos a algo mayor, a algo más maduro. Entonces, cuando dice de que Eliaquín, el portador, el que en el registro de Isaías vemos de que él portó la llave de David, vemos de que él tenía todas las características de haber sido alguien que impartido. Porque dice de que lo vistió, dice de que de la misma espada, porque el talabarte es ¿qué? Donde se ponía el ¿qué? La espada. Le ciñó del mismo cuerito donde se pone la espada, le puso el mismo poder en la mano. Entonces todo eso me quiere decir que Eliaquín era una característica de un hijo. Y al ser hijo, pudo realmente tener esa llave. Pudo Dios darle esa llave. Porque la condicionativa para nosotros poder tener esa llave es ser hijo de alguien. Y no en el área biológica, porque si no, todo el mundo lo tendría. ¿Usted se imagina si en el área biológica, de que yo tengo un padre o una madre, pudiese obtener la llave de David? ¿Cuántos perversos lo utilizarían de manera errónea? Entonces, no es simplemente ser hijo de alguien, de mi madre con mi misma sangre. No, no. Aquí está hablando de otro tipo de hijo. ¿De qué hijo está hablando? Aparte, claro, obviamente de Dios, todos somos hijos de Dios, pero habla de un área que hemos dejado descubierta. Esto lo hemos predicado ya mucho, ¿amén? En el área de la carne tenemos a nuestros padres con el mismo apellido, la misma sangre, nos gestaron. En el área del espíritu dice que Dios es Padre de todos los espíritus. Pero en nuestra parte del alma. Entonces nosotros para realmente ser hijos, no tenemos que ser hijos a 2/3 o a 1/3, sino que tenemos que ser hijos al completo. 3 de 3. ¿Me explico? Pues si yo tengo un área descubierta, soy hijo a 2/3, entonces estoy a la mitad. No. ¿Me explico? ¿O estoy hablando chino? ¿Amén? Entonces, para obtener la llave de David, yo voy a tener que ser hijo de. ¿Y qué importancia es tener una cobertura o no? Ser hijo de, ¿o no? Entonces es muy importante que nosotros podamos ejercernos para obtener la llave de David. Porque yo le digo que cuando usted tiene la llave de David, usted puede decir, esto se abre, y yo le puedo indicar que nadie lo cierra. Lo digo por experiencia propia. Y esto ya irá de la mano también con mucha misericordia, pero eso es otra cosa, porque tampoco vamos a ir a abrir a lo loco y a cerrar allá. No. Que tener sabiduría para esto, pero por eso tiene que ser siempre una impartición. Cada una de las cosas que menciona en Isaías 22, que dice de que Eliaquín lo vistió con las mismas vestiduras, le dio la misma espada, le dio poder en su mano, todo eso vemos a lo largo, yo le puedo sacar de cada cosa, cómo eso era la característica de un padre que hacía un hijo. Por ejemplo, cuando dice que le vestiré de tus vestiduras, cuando Samuel, todos conocen a Samuel, el que le habló Dios de muy chiquitito, y él lo confundía con la voz de Elí, e iba y decía, Elí, ¿me has llamado? Que no, que yo no te llamo, que yo estaba roncando, vete para allá. Entonces nuevamente Dios le llamaba a Samuel y le decía, Samuel, Samuel. Entonces Samuel se levantaba y, Elí, ¿me estás llamando? Que no, que yo estoy roncando, que te vaya. Y ya la tercera vez, cuando Samuel ya va y le dice, Elí, que tú me estás llamando. Entonces ya Elí entiende y dice, es que a lo mejor puede que sea Dios. Entonces, ese Samuel, amén, él siempre sirvió desde muy chiquitito en una iglesia, en el templo de Dios. O sea, su madre le da luz y dice, Dios mío, como tú me has dado este hijo, que yo te lo he pedido, pues yo lo voy a presentar al templo y que lo críen en el templo. O sea, una vez yo lo destete, que lo críen en el templo. Pero Ana, que era la madre de Samuel, tenía una característica, que anualmente iba al hijo y lo medía. Entonces dice, claro, porque un hijo, ¿qué hace un hijo? ¿Siempre se queda así? No. ¿Va qué? Va creciendo. Entonces Ana iba y le medía. Y decía, wow, estás un poco más grande. Conforme le medía, decía, vale, yo entonces te voy a dar tu ropa más grande, porque la que tienes ya te está quedando apretada y el botón va. Entonces, Ana tenía la característica de que anualmente dice que simplemente iba para vestir a su hijo.
Esa es la característica de una madre. Mide y viste. Porque uno sabe, ¿no? ¿Cuántas madres hay acá? Uno sabe cuando el hijo ya le queda pequeño algo, cuando está creciendo, ¿no? Sí. Y dice, uy, no, esto ya... Incluso cuando compran, ¿no? Que uno dice, cuando uno va a hacer un baby shower y compra y dice, esto le durará 3 meses, porque ya a los 3 meses ya el niño, ¿qué? Y vamos a tener que seguir comprando, porque si todos vestiríamos nuestro body de bebé, que a mí no me cabe ni el dedo gordo, sino que nosotros vamos creciendo y eso tenemos que... Y esto es una figura muy linda también, dentro, si lo traspolamos al área espiritual, de que no todos dentro del reino de Dios y dentro del conocimiento de Cristo, no siempre quedamos igual, sino que vamos, ¿qué? Entonces un líder, un pastor viene y te mide y dice, vale, entonces como ya ha crecido ya le puedo dar un ¿qué? Una ropa más grande, un servicio más grande, una responsabilidad más grande. O a lo mejor también se puede dar el caso, que en lo espiritual sí pasa, de medir y decir, este sí igual que el año pasado. O medir y decir, este año cogido. Porque en lo espiritual pasa. O sea, dentro del área natural el niño, por ende, ¿qué? Por ende crece. Pero en lo espiritual no es así. ¿Creces, achicas o te quedas así estancado? Entonces, un padre mide y luego dice, no, yo lo voy a ¿qué? Voy a vestir conforme a la estatura que tiene. Le voy a dar una responsabilidad más grande, le voy a dar un servicio más grande. Ya le puedo decir, oye, mira, ya puedes dar la palabra de la ofrenda, que ya te vamos con el conocimiento necesario. ¿Por qué? Porque vamos, ¿qué? Vamos midiendo. Claro, porque ya vamos viendo el crecimiento y eso es bueno cuando alguien me dice, oye, mira, ya puedes dar la palabra de la ofrenda, oye, mira, ya te podemos confiar la llave, o tantas cosas, ¿no? Así cositas tontas, pero que uno dice, ah, qué tontería, Cristo, ¿no? Pero son cositas que usted tiene que ver el detalle. Entonces, para obtener la llave de David, ¿qué condición hay? De ser hijo de alguien. ¿Amén? Entonces, Cristian, eso es mentira, eso es idolatría. No. Pablo dice de que cuando él estaba en la cárcel aprovechó tan bien el tiempo que todos los que estaban en la cárcel él les comenzaba a predicar, y dice de que él engendró en prisiones, dice. Entonces uno dice, ¿cómo que Pablo engendró en prisiones? Eso es imposible. ¿Cómo Pablo? Vamos a buscarlo, se lo voy a buscar para que vean que no soy un hereje. Un momento lo voy a buscar. Los diáconos que me ayuden también a buscarlo. Filemón 1:10. Dice, no sé, Filipenses, Filemón, no se preocupe. Es igual, FL, pero M, es 1:10. Ahí está. Ah, otra vez Filipenses. ¿Qué nos querrá decir el padre? Filemón, FLM 1:10. FLM 1:10. ¿Qué nos quiere decir, Dios mío? No se preocupe. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, vaya nombrecito, ¿no? A quien engendré en mis prisiones. Entonces ahora uno dice, entonces Pablo se llevó a una mujer, estuvo 9 meses y engendró No, sino que se refiere a que lo engendró y luego también le llama hijo más adelante, que lo engendró ¿en qué? ¿A través de qué? De la palabra. O sea que lo ganó ¿para qué? Para Cristo. Pero nosotros necesitamos a un mentor, necesitamos, como expliqué cuando estaba explicando la operación del secreto, necesitamos a un hombre del cántaro que nos diga, ahí está el aposento bien dispuesto para ti, así tú te puedes arreglar, así tú te puedes... ¿Me explico? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Dios establece que todo hay que trabajarlo en equipo. Si usted quiere caminar en el reino solo o sola, sí, puede hacerlo, aquí no vamos a obligar a nadie. Pero yo le digo que muy lejos no va a llegar. Muy lejos no llega. ¿Sabe por qué es bueno que caminemos en equipo? Porque la palabra siempre está mencionando unos a otros. Siempre. Amaos unos a otros, exhortaos unos a otros, alentaos unos a otros, corregíos unos a otros. Entonces, si yo voy solo por la vida, ¿qué otros me pueden hacer? O sea, ámate a ti mismo, corrígete a ti mismo, anímate, aliéntate a ti mismo. No es posible.
Imposible, porque yo también le digo algo. Cuando nosotros tenemos la mancha delante, la podemos ver y la podemos limpiar. El problema es cuando la mancha está en mi espalda y yo no la puedo ver. Y ahí ya sí necesitamos unos ojos externos que nos digan, tienes una mancha en la espalda. ¿Necesitamos de equipo o no necesitamos de equipo? Sí. ¿Solos podemos? No. Si Cristo siempre trabajó en equipo, yo y mi padre, yo y mi padre, yo y mi padre, yo y ustedes, siempre trabajaba en equipo. Cristo no concebía el hecho de decir voy a ir solo. Y para Dios la perfección no se halla en un singular, en una única persona, se halla en un equipo generacional. Porque dice que no era perfecto solo él, ¿o en qué? En sus generaciones. Dando a entender que para Dios la perfección no estaba en él solo, sino estaba en todo un equipo generacional. Entonces, para obtener esta llave que tiene un poder impresionante de abrir y de cerrar, vamos a necesitar ser hijos, porque esto nos hace heredar. ¿Recuerdan cuando yo comenté la semana pasada que cuántas veces herederos somos? 5, 2, 1, ¿cuántos? 3. Que decíamos que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuántas veces? 3. Entonces la herencia, la primera herencia, cuando dice herederos de Dios, coherederos de Dios, esto lo dejamos aparte, es otra cosa, pero cuando dice que somos herederos, quiere decir que también cuando somos hijos, heredamos la llave de quién? De David. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esta llave, porque a toda problemática, a todo problema yo lo cierro y no se me abre más. Toda falta de perdón en mi corazón lloro y nadie más lo va a poder abrir. Amén. A toda bendición yo la hago, mis ojos yo los tengo que abrir para ver la revelación y eso nadie lo puede cerrar. Amén. Pero para que eso ocurra, porque mire, yo le digo algo, nosotros sin la llave podemos abrir y podemos cerrar. No digo que no, podemos abrir y podemos cerrar. ¿Sabe cuál es el problema si abrimos sin la llave de David? Que abrimos pero cualquiera puede cerrar. Cerramos y cualquiera puede abrir. Entonces es el problema, porque muchas veces tenemos un pecado asediante o tenemos algo y decimos, no, yo lo cierro, Dios mío, nos vamos arrepentidos al Padre, pero a la semana siguiente estamos como igual. Dios mío, yo quiero cerrar toda deuda, Dios mío, yo quiero cerrar todo. Sí, Dios dice, sí, dale, perfecto, ciérralo. Pero como no tienes la llave de David, luego cualquiera la puede abrir. Incluso nosotros mismos. Que esa también es la importancia de la llave, que lo que yo abra, incluso ya luego en mi carne humana, como Cristian en carne, si lo quiero cerrar tampoco voy a poder. O sea, si Cristian en espíritu abre algo, si Cristian luego en carne lo quiere cerrar, tampoco qué. Porque muchas veces lo que nosotros abrimos en espíritu, luego nosotros somos los mismos que cerramos. Cuando ya no estamos en modo iglesia, cuando estamos en modo casita, ya queremos cerrar las cositas. ¿O no? ¿Le pasa o me ha pasado solo a mí? ¿Será que yo soy el único pecador? Pues? ¿Amén? ¿Lo está entendiendo? Entonces, para entender por qué la llave tiene el apellido de David, vamos a tener que estudiar a David, ¿o no? Que la pastora nos lo estuvo explicando un poco, ¿sí? Yo quiero hoy hablar de una característica que tenía David pero muy importante. ¿Amén? Que David las tenía todas, le digo sinceramente, las tenía todas para revelarse, ¿o no? ¿David las tenía todas para revelarse o no? Sí. Como nos dijo la pastora, ¿tenía buenos padres David? No. En el área biológica, ¿tenía un padrazo? No. Y en el área del alma, su pastor, ¿tenía un buen padre? No. Si dice que Saúl le quería ¿qué? ¿Acariciar, abrazar? ¿Qué quería? Matarlo. Y su padre biológico se avergonzaba de él, porque era fruto de una canita al aire. ¿Amén? Entonces lo tenía oculto, no lo mostraba porque era una vergüenza para Isaías. Entonces tuvo buenos padres David, pero las tenía todas para rebelarse, ¿no? Uno, lógicamente, en lógica humana, digo, cualquiera dice, este se avergüenza de mí, este me quiere matar, pues yo entonces ya levanto la mano contra quién, contra Saúl, o me escapo de casa, Isaí, pero David no lo hizo. David tenía una buena característica, que ante todo era, él entendía un poco de arriba. Y si David pudo hacerlo
pudo sujetarse y pudo obedecer y pudo agachar la cabeza con malos padres, ¿es más fácil con buenos padres o no? ¿Sí o no? Claro, más fácil. Si David lo pudo hacer, usted imagínese, ¿no? Imagínese, le voy a poner un caso hipotético, que gracias a Dios no pasa aquí. Imagínese que usted está creciendo en Dios y el propio pastor le quiere matar. O sea, le dice, no siga creciendo. Le pongo techo. No. Pastor, ¿puedo barrer? No. Pastor, ¿puedo dar una palabra? No. O sea, que le está como... Le está cortando la cabeza, le está cortando el crecimiento. Entonces, pero David aún así con todo eso, a manera física, que realmente sí que le quería matar, David tuvo 3 ocasiones, si no me equivoco, para matar a Saúl, y David dijo, yo a mi Señor el ungido no lo toco. O sea, David estaba durmiendo, David y sus guerreros entran en una cueva, el Saúl estaba ahí moqueando, estaba babeando, y le dice a sus guerreros, mátalo, porque él te quiere matar. Y David le dijo, no, Dios me libre de levantar la mano contra Saúl. Entonces eso a lo mejor a uno no le entra en la lógica, porque dice, si Saúl le quería matar, no sé qué, pero David entendía que el que tenía que hacer justicia era ¿quién? Dios, pero no uno mismo. Entonces era tal el respeto a ser hijo de, que por eso luego la llave puede obtener su apellido. Porque cuando Dios vio de que él tenía 3 oportunidades para matar a alguien de arriba, a alguien superior, a su padre del alma o a su pastor, llámelo como quiera, a su líder, y no lo hizo, Dios dice, entonces le demos el poder que le demos a David, sabemos de que para arriba nunca va a actuar, ¿me explico? Para mal me refiero. Entonces ya le podemos dar la llave. O sea, la llave es creada ¿en quién? En David. Esa llave de que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender eso. Ahora bien, David tenía malos padres, pero qué suerte tenemos nosotros que tenemos buenos ¿qué? ¿O no? ¿O nos quieren matar? No, lo que quieren es el crecimiento. Mire, vamos a 1 Samuel 16:10 para entender una cosita que quiero hablar. Para entender que, como decía la pastora también, cuando él estaba pastoreando las ovejas, ¿amén? Porque cuando David todavía era desconocido, porque David era desconocido hasta el momento, él dice que pastoreaba las ovejas de su padre, ¿sí? Las pastoreaba y demás. Entonces la pastora decía que cuando él pastoreaba tenía mucho tiempo para pensar. ¿Usted cree que a David no le venían malos pensamientos en contra de todo lo de arriba? ¿A cuántos alguna vez le han venido malos pensamientos? ¿A mí solo? No, un montón. No, es que no me quiere. No, es que... O sea, te vienen malos pensamientos. No tan solo ya en el área de la iglesia, sino en todas partes, ¿no? Te vienen. Entonces David, pastoreando las ovejas, tenía muchísimo tiempo para pensar. Pero él cerró su ¿qué? Su mente a todo mal pensamiento. Porque yo me imagino a David en su soledad ahí pastoreando a las ovejas y decir, mi padre no me quiere. A los otros 7 los tiene ahí en banquete, los tiene ahí, les da de todo. Y a mí lo único que hace es que me hace pastorear las ovejas, que ni siquiera son mías, sino que las tendría que pastorear Isaí. Pero bueno, yo estoy aquí. O sea, él, yo creo que sí que él tenía una lucha de pensamiento, pero él la supo vencer. ¿La tenemos ahí? 1 Samuel 16:10. Dice, aquí es cuando le están reconociendo a David como rey, ¿no? E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Y cuando viene dice que era rubio, de ojos azules. Ahora bien, esto no quiere decir que David sea rubio y de ojos azules, físicamente hablando. Porque usted sabe de que cuando nosotros estudiamos la región de David, todos eran más bien como morenitos. Entonces mucho aquí dice que David era de ojos claros, rubio, de buen parecer. Le estaba describiendo netamente su característica espiritual. Porque en la región de David, todos eran como pretos, ¿amén? Eran morenitos, ¿sí? Entonces cuando dice que él era rubio, de ojos azules, le estaba describiendo cómo él era en su espíritu, cómo él era en carácter. Porque el cabello es figura de ¿qué? De los pensamientos. Entonces
Cuando usted, por ejemplo, vea y cuando en la Biblia describe, por ejemplo, Orfa, ¿no? Que era una mujer que abandonó a Noemí, dice que ella tenía los pelos como muy cómodos, desordenados, enmarañados, enredados. ¿Cómo tenían los pensamientos Orfa entonces? Estaba claro, ¿no? Entonces cuando dice que David era rubio de cabello, quiere decir que sus pensamientos eran muy excelentes, muy limpios, de buen parecer. ¿Comprenden? Con la visión. Ojos claros, dice, ¿no? Tenía todo bien claro David. Entonces, no quiere decir que él sea específicamente así, pero en físico, digo, pero sí en lo espiritual. Entonces dice que, ¿a qué se dedicaba David? ¿A apacentar las qué? De su padre, sí. ¿Qué tiempo tenemos? Me estoy retrasando. ¿Ah? Entonces, en la antigüedad había una cosa muy curiosa que era el legado, ¿sí? O sea, si yo era panadero, por ejemplo, ¿vale? Yo tenía mis panes, tenía todo. Mis hijos se tenían que dedicar a qué? A ser panadero. O sea, el padre de Isaí era un pastor, o sea, se dedicaba a pastorear las ovejitas, o sea, tenía un ganado, ¿no? Entonces, antiguamente, la profesión que uno tenía, toda la familia se dedicaba a eso. Entonces, David realmente se estaba dedicando al negocio de quién? De su padre. Y esto a mí me recuerda cuando Cristo dijo, ¿no? Cuando Cristo tenía 12 años y fue al templo y le encuentran predicando a Cristo de 12 años, Jesús de 12 años, y le dicen, ¿qué haces ahí parado predicando? Y Jesús dice, pero ¿por qué me haces que me calle? ¿No es necesario que en los negocios de mi Padre esté? Tremendo, sí. Lucas 2:49, para que usted lo vea. Lucas 2:49. ¿Me está siguiendo hasta ahora? ¿Lo está entendiendo? ¿O estoy hablando piedra? ¿Amén? Por favor, cualquier duda dígame, que ya sabe que yo me paro y lo explico, ¿sí? Lucas 2:49, ¿lo tenemos? Sí. Dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? David entonces, ¿a qué se dedicaba? ¿Los negocios de quién? De su padre. Porque las ovejas no eran de David, ¿eran de quién? Del padre. Entonces, ahí podemos ver que David tenía una similitud con Cristo, que se dedicaba a los negocios de quién? De su padre. Ahora bien, vamos a 1 Samuel 17:34, por favor. Dice que cuando él cuidaba a las ovejas de su padre, todos sus pensamientos se le manifestaban a él en forma física. ¿Amén? Y esto es lo que yo quiero traer hoy. Todo esto ha sido la introducción. No. Está aprendiendo del pastor. 1 Samuel 17:34, ¿lo tenemos? ¿Sí? Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas De su padre. o dice, mis ovejas, dice. Tu siervo era pastor de las ovejas de Su padre. y cuando venía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo que y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, cuando está Goliat atormentando al pueblo, estaban buscando un guerrero. Entonces David va y Saúl ve que, porque David dice que era muy pequeñito, era muy finito, muy canijo. Entonces Saúl le dice, ¿y tú vas a matar al gigante? Entonces David le dice, no, yo sí puedo matar al gigante. Porque cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, yo he matado leones, he matado osos. Entonces este filisteo para mí no es nadie. Yo ya he sido entrenado en guerra, en secreto, nadie me ha visto. Pero yo le puedo decir de que sí, que he matado leones y que he matado osos. Entonces, cuando dice de que David mató leones y mató osos, aquí yo me quiero detener. Porque esto tiene una figura tremenda. ¿Sí? En otra ocasión dice David, más adelante en el 37, bajemos al 37, verso 37. 1 Samuel 17, 37. Dice, añadió David, ¿lo tenemos ahí? ¿Lo está leyendo? Sí. Jehová, que me ha librado de las garras de él Del león. y de las garras de él, Del oso. él también me librará de la mano de este, Filisteo. refiriéndose a Goliat, que era un gigante. Entonces él dice, si yo ya he combatido con leones y he combatido con osos, este filisteo para mí no es, Gran cosa. Dios también me va ¿a qué? A librar. A librar.
Ahora bien, una cosa muy importante. Cuando dice de que él combatía contra leones y contra osos, esto tiene una figura que hay que desentrañar. ¿Quiere desentrañarla conmigo? Lo que es un león y lo que es un oso. Es muy importante porque cuando nosotros entendemos lo que es un león y lo que es un oso, entenderemos a lo que se enfrentó David. Y entenderemos de que nosotros diariamente nos enfrentamos a leones y a osos. No físicamente. Claro. ¿Amén? ¿Lo quiere ver? Sí. Mire, por ejemplo, cuando dice que se le enfrentaba a leones, vamos primeramente con los leones, ¿sí? Vamos a primera de Pedro 5:8. Usted entiende de que cuando dice de que el león de Judá, ¿quién es el león de Judá? Es Cristo. Cristo, amén. Él también dice que viene como león rugiente cuando baja aquí en su segunda venida, ¿sí? En su segunda venida pública, ¿sí? Él ya va a venir no como cordero inmolado, sino como ¿qué? Como león, ¿sí? Pero ahora bien, usted sabe que Satanás no crea, sino que Satanás imita. Satanás, esto es algo muy lindo que nos explicó una vez la apóstol Lorena, que dice, a Satanás no se le dio la facultad de crear, él solo podía imitar. No obstante, encontramos muchos registros bíblicos que Dios a nosotros nos dio una capacidad, no de crear, pero de co-crear juntamente con Él, de descubrir, de diseñar también, porque dice de que Dios pone un diseño en las manos de los que van a construir todo el tabernáculo. Entonces Dios sí nos dio ese poder a nosotros. Satanás no lo tiene, Satanás simplemente imita. Entonces, en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo? Anda alrededor buscando a quién. Esto ya usted lo sabe porque se ha predicado un montón. Yo creo que lo que más se predica, tengan cuidado con el diablo, porque es como león rugiente. Sí, es como león rugiente. Entonces, David realmente cuando dice que mataba leones, ¿a quién se está enfrentando? Al diablo. Pero quiero ir más allá, porque dice de que este león busca a quién. Y hay un registro bíblico de que sí devoró a alguien, aparte del profeta Menor, que también lo devoró al profeta Menor, ¿sí? Pero hubo alguien, y aquí entendemos cuál es la operación del león. Yo quiero que usted pueda entender esto, ¿sí? Vamos a Jueces 14:1. Ya estoy terminando, no se preocupe. Si quiere bostezar, bostece. Jueces 14:1, ¿lo tenemos? Sí. Vale. Mire, a Sansón también se enfrentó a un león. Aparentemente, Sansón ganó al león. Pero luego vemos que no, ¿sí? Vamos a leer. Dice así, se titula Sansón y la mujer filistea de Timnat, ¿sí? Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Entonces sus padres le dicen, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos, que son incluso incircuncisos. Entonces, imagínense, le pongo un poco el panorama actual. Yo salgo a la calle y me encuentro con una chica muy guapa. Y voy a mi padre y le digo, yo quiero a esta chica para mí. Entonces dicen, hijo, ¿de verdad te quieres casar con una inconversa? Teniendo todas las hermanas guapas que tienes y te vas a casar con una de fuera. O sea, no lo obligaron en ningún momento. No le dijeron no y no. Le sugirieron, ¿de verdad vas a casarte con una filistea que tiene otros dioses, otras creencias? No cree en nuestro Dios. Sus hombres están sin pacto, incircuncisos, no han pactado con Dios. Y te quieres casar con una de ellas. Entonces Sansón se encabezonó que sí, que yo la amo, que me he enamorado, que no sé qué, no sé cuánto. No, es que hay que casarnos ya porque aquí hay mucho fuego y si no... Entonces, sus padres dicen, bueno, vale. Entonces en el verso 5 dice, verso 5, ¿sí? Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león mayor, dice, joven, que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho.
¿por qué no declaró si había vencido al león? Aquí hay algo encerrado, ¿sí? Ahora lo vemos. Pero ¿por qué usted cree que él no declaró que había matado al león? Entonces, el león aparentemente, físicamente, Sansón lo mata, porque el Espíritu de Dios viene sobre él. Ahora, esto también es algo que hay duda, porque nosotros entendemos que este león no era correcto, y que lo que hizo Sansón tampoco era correcto. Ahora bien, ¿por qué el Espíritu de Dios baja sobre Sansón si Sansón estaba haciendo algo incorrecto? Usted sabe quién es Sansón, ¿no? El del pelito largo, el que luego le cortan el pelo, sí, todos entienden la historia de Sansón, ¿no? Sí. Ahora bien, él no tenía el pelito largo suelto, no lo tenía así un pelazo tipo pantera, él lo que tenía era trenzas. Él tenía trenzas, y esto era algo, una costumbre de ese tiempo, que Sansón iba a los sacerdotes y le ataban las trenzas. Entonces, conforme le iban atando las trenzas, le iban dando promesas de Dios. Entonces, cada vez que a David le crecía un poco el pelo y las raíces, tenía que ir cada cierto tiempo a que los sacerdotes le sigan ¿qué? Trenzando. Y esas trenzas que tenía Sansón eran figuras de las promesas de Dios. Entonces, Sansón, aunque se desencaminó, las promesas del sacerdote prevalecían sobre él. Entonces, a Sansón no le daba poder su pelo, sino que lo que le daba poder a Sansón era ¿qué? Las promesas que le habían declarado los sacerdotes sobre él. Entonces, cuando le cortan el pelo, le apartan de todas las promesas. Por eso luego se queda ciego, pero eso es otra historia. No me quiero ir por las ramas. Pero ahora bien, dice de que cuando le viene el león, que era joven, o sea que aparentemente era un león, uno dice, bueno, lo despedazó como un cabrito, pero se lo ocultó a sus padres. O sea, ese león lo que hizo realmente fue apartarlo ¿de quién? De su paternidad. De su paternidad. No declaró lo que había hecho los padres. Porque cuando dice que Satanás viene como león rugiente, buscando a quien devorar, lo que realmente el formato, cuando Satanás viene en formato león, lo que él quiere hacer es apartarte del liderazgo. Porque cuando tú te apartas del liderazgo, no tienes quien te libre. No tienes quien te ayude a vencer. No tienes ni vestidura ni nadie que te dé la espada. Cuando Eliaquim le es dada la llave de David, ¿qué características tenía? Que era vestido con las vestiduras de hijo de, ¿recuerda? Que le dio la espada, que le dio poder en su mano, o sea, un hijo, una impartición. Pero lo que hace Satanás, lo que quiere es que no te equipen para la guerra. Esa es la operación de Satanás como león. Te alejará de toda iglesia, te alejará de todo liderazgo. Eso es lo que hace. Entonces, miren, vamos al 8, verso 8, jueces 14:8. Sansón mató al león. Aparentemente, físicamente, Sansón uno dice, ¡güey, qué fuerte! Lo mató, pero realmente el león cumplió su cometido, porque luego lo empezó a distanciar de sus padres. Entonces, ¿sabe por qué lo ocultó? Dice en el verso 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí, que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un par de telas. Ahora bien, ¿dónde estaba el león? ¿Estaba en el camino? ¿Se apartó de qué? O sea que cuando el león vino en el camino. ¿Dónde fue? Fuera del camino. ¿Qué es el camino? Cristo dice, yo soy El camino. la verdad La y vida. la vida. Entonces, el león vino cuando Sansón se apartó de él. Del camino. Ahí lo despedaza porque prevalece la promesa. Y esto también es un aliento para las madres que a lo mejor tengan hijos inconversos. Las promesas prevalecen para guardarlas. Pero ahora, obviamente, está la otra contraparte que tiene que recibir a Cristo, lógicamente, pero están guardados. Como Sansón estuvo guardado, porque prevalecían las promesas. Pero ahora bien, Sansón estaba apartado de él. Camino. Entonces sí, venció al león, pero fuera del camino. Por eso él no declaró nada a sus padres. Porque cuando uno se aparta del camino, ¿sabe cómo Satanás operará? ¿O cómo usted puede entender que el león le está devorando?
cuando usted se aparta en cualquier área y luego no lo declara. Luego se lo guarda para usted. Sí, he cometido este fallo, pero qué vergüenza. Como yo decía, Satanás cuando uno se aparta o comete un error, ¿qué es lo primero que implanta? Vergüenza. ¿Para qué? Para que luego uno no vaya ni a arrepentirse a Dios y luego no lo declare tampoco al liderazgo. Cristian, ¿por qué hay que declararle al liderazgo? ¿Ellos qué? ¿Son Dios? No, pero le vamos a ayudar a vencerlo. Si usted quiere vencer al león solo, no puede. Y como le va a devorar, usted se irá alejando. A tal punto que ya. Bendiciones, pastora, me voy rápido, chao. Y yo les puedo decir que como liderazgo y yo como maestro, vemos cuando una hermana está siendo devorada, Lo vemos. Lo que pasa es que nosotros no vamos a ser irrespetuosos de ir y encararlo. Solo si es muy necesario, si ya está haciendo daño a otros. Pero mientras sea personal, tiene que venir usted. Y si no viene por vergüenza, el león está devorando. Nunca lo va a poder vencer. Siempre va a tener esos en la espalda. Pecado, falencia, falta de perdón, rencor, envidia. Y eso no podemos tenerlo. No podemos. Tenemos que ir. Esto es una contraparte que yo dije la semana pasada, algo muy lindo que tenemos también nosotros. Recuerda las 3 áreas administrativas, que tenemos un área para administrar nosotros, otra con liderazgo y otra con Dios. Pero también tenemos que ser sabios de que las primeras veces, mayormente cuando uno es engendrado por la palabra, no tendrá área administrativa personal al principio. ¿Un bebé se puede vestir solo? No. ¿Se puede limpiar solo? No. Al principio vamos a tener que acudir. Por eso muchas veces decimos, oh, este hermanito ha nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo, ¿es un qué? ¿Bebé? ¿Va a poder solo? Al principio, yo tengo ya un área administrativa, pero porque yo ya llevo con los pastores 7 años. Porque ya yo soy un ministerio. Hay área, porque qué vergüenza de mí que yo vaya donde la pastora, vuelvo a repetir el mismo ejemplo, pastora Andy me ha mirado mal. Sí, ¿no? Uy, tengo una falta de perdón con Andy que me ha mirado mal. Qué vergüenza, la pastora me diría, pero Cristian, por favor. Ministrate. Pero ministrate, si eres maestro, por favor, ¿cómo que te ha mirado mal? Ahora yo entiendo que alguien que ha nacido de nuevo sí le puede costar eso y tiene que ir, porque es la primera vez que se le va a ministrar. No compare su área administrativa con el de al lado. No. Si no, el león le va a vencer. Entonces David tenía una característica. Cuidaba los negocios de su padre, estaba en el reino, en la visión, y vienen leones. Pero David, ¿qué? Los vencía y los vencía de manera correcta. Ahora Sansón le viene el león, pero él se aparta del camino y no lo declara aquí. Físicamente Sansón le derrotó, pero espiritualmente, ¿quién devoró a quién? Le venció el león. Le venció el león. Y dice que él derrotaba a osos, y con los osos ya termino. Segunda de Reyes 2:23. ¿Qué es el oso, Cristian? Porque ya entendemos que el león es el diablo, pero en formato de que te va a alejar del liderazgo. Pero ¿y el oso? Porque él también derrotaba osos. Segunda de Reyes 2:23. ¿Lo tenemos? Sí. Dice, le voy a poner un poco en contexto. Eliseo y Elías, ¿los conocen? A Elías y Eliseo. Elías es un profeta que bajó fuego del cielo, que pone el altar, mató a los profetas de Baal, lo conocen, ¿no? Y Eliseo, el que le estaba siguiendo. Ahora bien, Elías dice, yo ya estoy próximo a partir con el Padre. Entonces Eliseo le dice, dame una doble porción de tu espíritu, le pone el manto. Eliseo levantaba ya como un profeta para suceder a Elías. Y dice que viene un carro de fuego, ¿conoces esa historia? Sí. Y se lo lleva Elías, y entonces Eliseo dice, Padre mío, ¿no? Como los carros de fuego, no sé qué, se lo lleva. Ahora bien, una vez ya Elías se va, que todo eso fue en secreto. Cuando asciende Elías, solo lo pudo ver ¿quién? Eliseo. Ahora yo lo quiero poner un poco en contexto porque esto se malinterpreta. Cuando Elías sube, solo lo ve Eliseo. Entonces Eliseo, claro que lo declaró, porque decía, ya el profeta Elías ya no está, se lo ha llevado Dios. ¿Usted cree que en esa época alguien le creería? No.
No le creyeron. O sea, imagínate que ahora, por ejemplo, el pastor que ahora está en camita, ¿no? Está mal, gracias a Dios está mejor, aleluya. Pero imagínense que yo le digo, el pastor se lo ha llevado Dios, y yo lo he visto, ha venido un carro de fuego y se ha llevado al pastor. Usted diría, este Cristian está que, está loco, el Cristian, ¿cómo un carro de fuego? ¿Qué te has metido? Pero claro, Eliseo era lo que le decía, mi señor ha venido un carro de fuego y se lo ha llevado a Elías. Entonces la gente le diría, cállate, acuéstate un ratito que no está bien, ¿no? Entonces eso es lo que él declaraba. Entonces dice de que, y aquí ya es lo que pasa esto, ¿sí? Dice, ¿dónde estoy? Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, porque Eliseo tenía un poquito de... No tenía pelo. No tenía pelo, ¿no? Cuidado con meterse con los calvos. Y dice, y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 Osos. y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Cuando le estaban diciendo, sube, calvo, sube, no le estaban diciendo, sube a Betel, sino de que se estaban haciendo burla de que cuando él dijo, mi señor ha subido, Elías, le estaban diciendo, pues hazlo tú también. Sube, calvo, tú también, que te lleve Dios también en carro de fuego. No le estaban diciendo, venga, sube a Betel, calvo. Le estaban diciendo, oh, tú loco, que tú has dicho que se ven llevando por el fuego, sube tú también, calvo, sube. Entonces dice que Elías dijo, no, Eliseo, perdón, no, hasta aquí. Y sale un formato de justicia divina, que es el Osos. oso es la burla. Y ahora bien, los osos nos pueden despedazar. Porque nuestros pecados, nuestras falencias y nuestros fallos pueden burlarse de nosotros. ¿O no? Sí. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no, Cristian, da una palabra de ofrenda? Ay, no, porque es que ayer hice esto, hice lo otro, no. Y eso está bien porque ante todo tú no quieres, está correcto. Pero entonces hay una burla ahí que te está impidiendo seguir avanzando. Hay algo que se está burlando de ti. Hay un fallo que tú sabes, qué vergüenza salir a orar. Qué vergüenza esto. Esa vergüenza, esa burla, ese pecado que se burla de ti. Eso es un oso. Algo que no nos impide movernos dentro del reino libremente. ¿Ha tenido osos alguna vez usted? Uf, bueno, si yo le contase, no habría tinta como ese. Ni el océano sería suficiente tinta para contar nada. Se lo dice de la palabra. Pero yo sí he tenido osos. Que a la hora de salir a hacer cualquier tipo de servicio, ¿cómo se burlaban? ¿Cómo se burlaban? Incluso también hay algunos hermanos que se pueden poner en formato oso y así levantan la mano, ¿no? Sobre todo los esposos, ¿no? Y las esposas, así han levantado la mano en la iglesia, ¿no? Y en casa, aquí hablando en lengua, pero en casa, hablas otro tipo de lengua. ¿Se burlan o no se burlan? Pero lo suyo sería que no haya que No se pueden burlar. que no se puedan burlar, que seamos como intachables. Ahora, si hay burla, quiere decir que hay un fallo, ¿o no? Porque no se van a burlar de la nada. Si hay burla, hay un, atención, Un fallo. un fallo. Amén. Ya con esto termino, ya terminamos. Tranquilo, ya luego me tira piedras. Vale. Nosotros tenemos que obtener la llave de ¿y se obtiene siendo? Hijo. Pero hay algo importante que hacen los hijos, que vencen a todo, león y a todo. Es la llave de David, al fin y al cabo. David tenía esta característica, derrotaba a todo león y a todo. Yo le digo algo, si usted tiene un león en su vida, si usted tiene un oso, ¿por qué lo está intentando vencer solo? Si para eso estamos en liderazgo. La pastora venía algo al principio que decía de que los 5 ministerios están para algo, para perfeccionar a los santos. ¿Y ahora santos qué? ¿Es alguien con aureola? No. Santo es alguien que se está consagrando, alguien que dice, Dios mío, te voy a servir. Sí. Eso es un santo. Cuando usted lee la palabra santo en el original, no quiere decir que usted sea blanco y visto de blanco, con barba blanca y venga a la iglesia levitando.
Un santo es alguien que ha dicho, yo te voy a servir. Yo te voy a servir, Dios mío. Ya eres santo. Amén. Pero un santo necesita perfeccionamiento. Amén. Entonces, para eso estamos. Para perfeccionar. Amén. Para perfeccionar. Miren, pónganme el Salmo 103. En Efesios 4:11 nos menciona una característica de los 5 ministerios, ¿no? El apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿no? Y nos dice que van a perfeccionar a los santos para llegar a la unidad del cuerpo de Cristo, para no ser más niños fluctuantes. Pero en el Salmo 103 nos menciona los 5 ministerios, pero sus beneficios, lo que hace cada uno, ¿sí? ¿Qué es lo que pone? ¿Lo tenemos ahí? Sí. A partir del 2. No, el 3. ¿Sí? Eres quien perdona todas tus, Iniquidades. refiriéndose al apóstol. El que sana todas tus, el profeta. El que rescata del hoyo tu vida, el evangelista. El que te corona de favores y misericordias, ¿eh? Pastor. Y aquí estoy yo. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas. ¿Cómo? Como el águila. Para eso estamos. Cuando usted se sienta viejo, venga, que le rejuvenecemos. Si necesita favor y misericordia, venga. Si necesita sanidad de dolencia, venga. Y de dolencia de muchas cosas, ¿eh? No tan solo física. Si usted está, en su vida está metida en un hoyo, venga. Amén. Para eso estamos. Si usted tiene una iniquidad, venga. Para eso estamos. No deje que Dios le venza. Porque así entonces la llave, olvídese. ¿Amén? Amén. ¿Oramos? Amén. ¿Lo ha entendido? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Póngase de pie en esta hora.